Ahí agradeciendo a la gente que nos sigue por el canal de FM Sol 100.1 y también el Tribuno de Jujuy. Y abrimos la agenda del día porque ya lo tenemos al diputado nacional y también secretario general de la CTA, Hugo Yasky, en línea para hablar justamente de las elecciones bonaerenses. ¿Cómo está, Hugo? Buenos días, bienvenido a Minuto a Minuto. Carla Alfonso lo saluda. ¿Qué tal? Buen día, muy bien. Muchísimas gracias por brindarnos unos minutos de su tiempo. Sabemos que la jornada del día de ayer fue larga, se lo vio también acompañándolo al gobernador bonaerense Axel Kicillof y preguntarle cómo fue la jornada de ayer y también los pálpitos de acá en más, porque él mismo decía, ¿no? Esto traza un camino de acá en adelante. Sí, creo que fue una jornada hermosa, no solamente porque se ganó holgadamente la elección, porque era un desafío enorme, sino porque se cimentó con una gestión, la de Axel, que el pueblo bonaerense reconoce. Hubo un nivel alto de votación contra todos los pronósticos, el nivel de votación fue altísimo. Había quienes decían que como era la primera vez que se votaba desdoblado en la provincia de Buenos Aires, esto iba a incidir en una merma del caudal electoral y que además había apatía. No se dio eso, la gente concurrió a las urnas y la verdad que fue una jornada que lo pone a Axel Kicillof como principal referente del peronismo, no solamente en la provincia de Buenos Aires, a nivel nacional. Creo que hoy tenemos una figura que tiene el aval nada más ni nada menos que de los millones de bonaerenses que votaron en una elección inédita además para el peronismo, porque nunca habíamos ganado en tantas secciones electorales, en tantas ciudades del conurbano y del interior. La provincia prácticamente quedó pintada de celeste. ¿Qué tal, Yasky? Hugo Krasnobroda lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué cree que influyó más? ¿La derrota de Milei o el triunfo del peronismo? Es decir, ¿cree que la gente que votó masivamente al peronismo lo hizo mayoritariamente porque es un rechazo a la gestión de Milei o porque consideraba que el peronismo era la mejor opción en esta oportunidad? No, creo que convergieron las dos cosas. Desde ya que hay un alto rechazo a una política que con el correr del tiempo fue demostrando primero que no generaba ningún resultado positivo, porque hoy tenemos, bueno, lo que la gente ya sabe y sufre, millones de personas que no llegan a fin de mes, jubilados viviendo un calvario, la crueldad que se vio y que ellos sobreactuaron, incluso sobreactuaron, la crueldad hacia las personas con discapacidad, el odio, ese clima exacerbado permanentemente, como si estuviéramos siempre al borde de una confrontación entre los argentinos. Eso contribuyó mucho, pero tampoco podemos dejar de tener en cuenta, para ser objetivos, que la gestión de Axel Kicillof es reconocida por la gente y que los argentinos lo que quieren es un cambio, una esperanza, alguien que gobierne pensando en la cosa pública, pensando en que somos una comunidad, no un rebaño de animales que se van arreando a los palazos. Me parece que eso también influyó. Sí, y la otra pregunta también, las encuestas previas, incluso el propio Carlos Bianco lo dijo ayer, que le sorprendió el resultado, incluso le sorprendió al gobierno, al peronismo, a los mercados y a los encuestadores. Le quería preguntar si considera que influyó mucho el tema del escándalo de las coimas en la definición de esta diferencia tan grande, digamos. Yo creo que sí, creo que fue la gota que colmó el vaso, ¿no? Porque veníamos de una sucesión de hechos que dejan huella.
lo de la estafa no es algo que pasa y después se diluye en el aire, van dejando huellas, pero lo de las coimas de Karina Milei y compañía, bueno, eso fue tan obsceno, tan pornográfico, que adquirió una dimensión que evidentemente el gobierno no pudo ni siquiera mitigar, quedaron sin respuesta, quedaron expuestos a la luz del día y simplemente poniendo la cara para las fotos. Creo que eso influyó y creo también que el pueblo argentino es un pueblo que tiene, y hay que reconocerle esa sabiduría en el momento de utilizar el voto como una expresión, digamos, van acomodando con el voto los argentinos frente a situaciones que, como en este caso, parecen no tener salida, y la salida es la democracia. Yo festejo eso, festejo que este verdadero tsunami de votos que viene a lavar los problemas irresueltos de una Argentina se logra a través del voto. Bien, hubo también dentro de las palabras justamente de Axel Kicillof en el día de ayer, hablaba de democracia ante todo, ¿no? Democracia, paz y peronismo, teniendo en cuenta de que el Congreso últimamente ha dado reveses satisfactorios para la sociedad, ¿no? Teniendo en cuenta justamente los reclamos en la calle, la dura situación que están atravesando no solamente los jubilados, porque ya no hablamos solo de los jubilados, sino también de los sectores de discapacidad, los sectores vulnerables, aquellos que hacen filas eternas para nuevamente recibir el acompañamiento por la auditoría que ha dejado a muchas personas lamentablemente sin los ingresos. Es también darle una cuota de credibilidad tanto al Congreso como a aquellos que forman parte del Senado, que llegaron justamente por el voto democrático. Sí, es así. Y eso se percibe en la calle. Yo hace un año me cruzaba todos los días con una cantidad enorme de gente que me decía, ¿y para qué sirve el Congreso? ¿Qué hacen ustedes? Este tipo arrasa con todo y el Congreso no hace nada, no da respuesta. Y uno sentía la misma impotencia que el ciudadano común, claro, porque estábamos como bloqueados. El haber destrabado el Congreso, el haber logrado que el Congreso empiece a ponerle límites a Milei, y en eso tuvo un enorme mérito, hay que reconocerlo, la movilización de las personas con discapacidad, de sus familiares, los jubilados, la comunidad del Garrahan. Eso movió algo que el gobierno lograba bloquear, se construyó una mayoría variopinta porque hemos construido una mayoría transversal en el Congreso que está poniendo límites. Y eso fortalece la democracia, porque la gente sabe que aunque Milei amenaza con judicializar o con seguir haciendo lo mismo, la gente sabe que en el sistema democrático, a la larga, esos son ladrillos a la luna, a la larga las leyes se imponen y fortalece la democracia, fortalece la participación ciudadana, y eso me parece que es muy saludable que ocurra en un momento en el que los que quieren que gobiernen las corporaciones, lo que pretenden es que el ciudadano común se retraiga, se resigne, así es la vida, nos tenemos que dejar gobernar por los poderosos de este país, y felizmente eso no está sucediendo. Jackie, le quería preguntar, se habló durante toda la campaña, hasta ayer mismo a la noche, del supuesto riesgo Cuca, ¿sí? Y del impacto en la economía que tendría un eventual triunfo del peronismo
como ocurrió. Las acciones en Wall Street a esta hora están cayendo 16% para los bonos argentinos. El dólar todo indica que se va a ir hoy mismo al techo de la banda. ¿A qué adjudica este movimiento económico tan fuerte? ¿A la victoria del peronismo, volvemos lo mismo, o a la derrota del gobierno? Digo, ¿por qué están asustados los mercados? No, a mí me parece que lo dijo ayer claramente Axel. Nosotros ya veníamos, porque hay que decirlo, y eso la gente lo ve, no es tonto. Veníamos con una situación que se sostenía sobre la base de una serie de jugarretas financieras absolutamente ficticias. La economía estaba desmadrada antes, no después de la elección. No es que hoy se va a desmadrar la economía. La economía estaba desmadrada. ¿Cómo va a funcionar un país con unas tasas que hacen que una pyme no pueda tomar un préstamo para, qué sé yo, para solventar una iliquidez temporaria, como tantas veces pasa, que las pymes pagan salarios tomando en la tasa bancaria préstamos? Hoy no se pueden tomar. Hoy las pymes directamente no pueden pagar los salarios. Hoy la especulación financiera no tiene límite. Una economía no funciona así. Y no es que los mercados reaccionan hoy. Hoy lo que sucede es que los operadores financieros, los que se mueven en la bolsa de valores, advierten que esto que supuestamente es una macroeconomía sólida es una especie de gigante con los pies de barro. Y creo que, bueno, en todo caso lo que va a pasar, va a haber un sinceramiento de la situación. Y espero que el presidente tenga el buen tino y a la vez el coraje político, no solamente de asumir la derrota, como lo dijo ayer, sino de actuar en consecuencia. Axel Kicillof lo invitó a que lo convocara a sentarse en la Casa de Gobierno, lo hizo sin ningún tipo de, digamos, de altanería, lo hizo en un tono mesurado. Axel, bueno, sentémonos a ver qué pasa en la Argentina y cómo resolvemos el tránsito, por supuesto, después de una elección donde un oficialismo que hace un mes decía que iba a poner el último clavo al cajón, al kirchnerismo y todas las barbaridades que decían en ese tono agresivo, que tiene que aceptar no una derrota, una enorme derrota electoral. Creo que no hay precedente de una elección de medio término con estos resultados. Bien, teniendo en cuenta justamente esto, Hugo, que Axel Kicillof le dijo, tenemos que reunirnos y que espera el llamado. Si tiene el coraje y la valentía de llamar y ponerse de acuerdo, ¿cree que va a dejar de un lado el orgullo y toda la verborragia característica del presidente y lo va a llamar al gobernador? La verdad que no podría... Sabe que no lo va a llamar Jackie. La verdad que no podría decirle, pero sería lo sensato, ¿no? Sí, sería lo sensato. Teniendo en cuenta de que antes se hablaba de una interna y controversias y quizás que no llegaban a acuerdo desde el lado del peronismo, de Unión por la Patria, del kirchnerismo, dígalo como usted quiera, pero que hoy se habla de una interna totalmente distinta. Por un lado, Lule Menem, Martín Menem, por el otro lado, Santiago Caputo y por el otro lado también los hermanos Milei. Hoy la debilidad está puesta en otro lado. ¿Usted coincide con esto? Sí, totalmente. Ellos construyeron su propio laberinto y les va a costar salir, porque nosotros desde el peronismo, es verdad que tenemos tensiones internas, disputas, pero nos une un proyecto, una historia, cierto ideario. Ellos están en un laberinto donde lo que disputan son ambiciones, intereses, a veces hasta cuestiones facciosas,
y creo que bueno, que le va a costar salir. Yasky, le hago una pregunta en relación a recién a la respuesta de Carla, en donde destacaban la unidad que tuvo el peronismo en la provincia de Buenos Aires a pesar de las diferencias internas que hay. Hay 8 provincias o 10 provincias en las que el peronismo no llegó a un acuerdo de cara a las elecciones del 26 de octubre. ¿Piensa que esa fragmentación en las provincias en las que no se acordó y va a ir dividido puede perjudicar las chances electorales peronistas en octubre? Y sí, creo que el triunfo de ayer en Buenos Aires repercute por fuera de Buenos Aires. Ayer hubo mucha gente de las provincias, de todo el país. Había compañeros y compañeras de todo el país, referentes políticos de las segundas líneas, pero que tienen una gran esperanza porque saben que puede haber una onda expansiva que aún divididos beneficie a los sectores del peronismo, mejore las chances del peronismo. Bien, Hugo, ¿sorprendió el porcentaje de personas que se acercaron a votar teniendo en cuenta la masividad en números, ¿no? Hablamos de lo grande y extenso que es provincia de Buenos Aires y de los porcentajes que se valoraban en las distintas elecciones que se dieron en este 2025. Sí, sorprendió. Era el peor escenario y el temor más grande que teníamos. No tanto la magnitud del voto para la Libertad Avanza, sino el nivel de ausentismo que podría haberse producido. Era la primera vez que votábamos desdoblado, en un clima difícil de descifrar. Tanto es así que ninguna encuestadora ni de lejos se acercó al resultado final, y temíamos eso, que la gente decidiera no ir a votar. Por suerte decidió lo contrario. Ayer Carlos Bianco, el ministro de Gobierno, decía que la decisión de desdoblar, si bien fue criticada en su momento y que tenía argumentos válidos, fue acertada, dado justamente cómo se dieron los resultados finales. ¿Usted coincide con esto? Sí, claro, coincido porque cuando Axel decidió desdoblar, algunos quisieron mostrar eso como una herejía, una traición. Estaban absolutamente equivocados. Yo estaba convencido que teníamos que acompañar la decisión de Axel porque era la correcta. Desdoblar significaba, primero, no tener que votar con 2 boletas distintas, hubiese sido caótico la elección. Ya lo habíamos visto que eso había pasado en otras provincias, porque todavía tenemos el sistema que regía la nación, y hubiésemos tenido que votar en la provincia con un sistema y a nivel nacional con el otro. Y segundo, porque los bonaerenses empezamos a adquirir una identidad política como habitantes de una provincia. Siempre estuvimos subsumidos por los porteños, por la mirada nacional. Siempre estuvimos de alguna manera sin identidad. Yo lo veo en el Congreso, habla un jujeño y habla de los problemas de su provincia, habla un catamarqueño, lo mismo, un misionero, lo mismo. Los bonaerenses como que no tuviéramos, no tuviéramos pertenencia ni identidad en esa Argentina federal que Axel lo dijo, hay que respetar la Argentina federal. La Argentina no es la manzana esa en la que vive el presidente ni la manzana donde están las pruebas financieras. La Argentina es muy extensa, muy diversa, y hay que respetar el federalismo. Los bonaerenses, ayer tuvimos quizás la primera elección, un aprendizaje. Le hago la última por mi parte. La ausencia de Máximo Kirchner ayer en la foto llamó un poco la atención, ¿no? Porque estaban todos los sectores de la unidad y Máximo Kirchner es el referente más importante del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. ¿Le da algún significado o simplemente que estuvo acompañando a su madre y nada más? No, creo que optó por
acompañar a su madre. Sí. Si hablamos de cosas que nunca habían sucedido antes, esto también es la primera vez que sucede, ¿no? La presidenta de un partido victorioso electoralmente encarcelada en su propio domicilio. Creo que optó por acompañar a su madre. Bien, Hugo, nosotros le agradecemos un montón. No sé si quedó algo más en el tintero que quiera hacer hincapié. Nosotros más que agradecidos por este diálogo al Tribuno de Jujuy y a FM Sol. No, gracias a ustedes, Hasta luego, buen día. Abrazo grande, Jackie. Ahí dialogábamos con Hugo Yasky, diputado nacional por Unión por la Patria y secretario general de la CTA, dialogando, ¿no?, con nosotros. Él estuvo en el día de ayer acompañando, como bien lo decíamos, a un numeroso escenario que no solamente era el escenario repleto de punta a punta, sino también toda la masividad de gente de todas las edades que estaban acompañando y que incluso pogueaban el himno nacional argentino, ¿no? Se veía a jóvenes, a muy chicos también, adolescentes que quizás estaban transitando la primera elección y también a muchas familias completas, adultos mayores y niños que estaban ahí justamente de frente a un gobernador que estaba bastante tranquilo, fue templado con lo que dijo, pero también tuvo un extenso discurso para cerrar lo que fue la jornada de comicios. Sí, bueno, Jackie al toque de la entrevista, ¿no? Inmediatamente dijo